Bien, vamos a conectarnos con un especialista en la economía y en la gestión también, Ramiro Tosi, economista, para tres ejes fundamentales. Rami, que nos expliques, como con tu docencia: inflación, BCRA y licitaciones. Pero vamos con la inflación, con este último número, ¿no? De 2,4 para noviembre, y tus apreciaciones. Rami, ¿cómo estás? Hola Santi, buenas tardes. Bueno, así es, el dato de inflación, Santi, te diría que fue el dato más importante de la semana, sobre todo obviamente por el peso político que tiene para el gobierno lograr un dato de inflación que te diría estuvo bastante por debajo de lo que la mayoría de los analistas estaban previendo, incluso los más optimistas. En promedio estaba alrededor del 2,8%. El lunes, cuando conocimos el dato de Cava de ese 3,2%, bueno, todos intuíamos que quizás el número iba a estar igual o apenas por debajo del 2,7 que había dado el índice en octubre, y sin embargo nos sorprendió de alguna manera ese 2,4. Ahora, cuando vos te pones a ver, bueno, qué fue lo que pasó, por qué bajó, digamos, ese dato más allá de lo que esperaba el mercado, bueno, aparecen, si querés, algunos factores bastante excepcionales, te diría, que explican esa baja. Bueno, Por un eso, lado, claro, eso es lo que quiero que me expliques, porque siempre se habla de la seriedad del INDEC, pero el INDEC puede dejar un componente afuera que cambia totalmente la forma de calcularlo. ¿Esto pasó o es lo que vamos a escuchar de tu boca? no, ahí por eso, ahí vamos, Santi. Lo primero que hay que decir es que digamos, el capítulo que más pesa a la hora, digamos, de medir la inflación en el índice, digamos, nacional del INDEC es el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas. Bueno, ese rubro aumentó en noviembre solamente 0,9%. Ese, para que te des una idea, es la tasa de variación mensual más baja desde julio del 2020. O sea, tenés que ir a tiempos de pandemia para encontrar para ese rubro del IPC, que pondera casi un 28%, un guarismo tan bajo. Entonces eso, obviamente, dado el peso que tiene, te tira el índice para abajo. Y ahí lo interesante que vos me podrías contraargumentar, digamos, es decir, bueno, pero este mismo capítulo en el índice de Cava subió casi el doble. O sea, si yo miro el mismo capítulo en Cava, donde pesa menos, pesa el 17%, dio 1,7%. Entonces ahí lo que te muestra entonces es, más allá del peso, que evidentemente el rubro alimentos y bebidas tiene una, digamos, una dinámica de precio bastante heterogénea, tanto, digamos, en las grandes ciudades, como puede ser, digamos, provincia de Buenos Aires, etcétera, o sobre todo como en el interior del país, donde evidentemente ahí las variaciones de precio son menores. O sea, que ahí ya tenés una primera, si querés, situación excepcional que vimos en el dato de noviembre. Lo otro, que fue bastante sorpresivo también, Santi, ahí nos tenemos que ir 6 años atrás para ver el mismo dato, es que tuvimos algo que la gente, digamos, perdió registro, que es lo que se llama deflación de precios. O sea que ya no que, digamos, aumente poco algún índice o algún componente del índice, sino que baje. Eso Claro. pasó con lo que se llaman los bienes estacionales. Típico ejemplo, por ejemplo, cuando hay cambio de temporada, digamos, de la ropa, o más cercano, cuando hay cambio de temporada en las verdulerías, ¿no? Donde entran ciertos productos que hay abundante oferta y entonces eso te tira el precio para abajo. Bueno, ahí en estacionales, que pondera casi 10% del índice, te bajó 1,7%. Eso es algo que no vemos en el índice que sucedió desde febrero del 2018, ¿no? Entonces fíjate cómo ya tenés, digamos, dos componentes bastante extraordinarios en su evolución, que te explican por qué justamente el número estuvo, digamos, un poco por debajo de lo que esperábamos todos. Entonces ahora la pregunta es, bueno, y en diciembre, que es el mes que estamos transitando ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, Claro, ahí te porque diría, ahí te interrumpo, Rami, con esto. Diciembre, como para la frutilla del postre coronar, Crowley Peck versus inflación, debería ser casi un campeonato mundial. ¿Eso podrá lograrse? bueno, ahí si uno mira, digamos, tanto los relevamientos de precio que hacen algunas consultoras, ¿no? Relevamientos semanales, como lo que ya conocemos, que fue, digamos, los propios aumentos de las tarifas de electricidad, gas y el aumento en los combustibles que se dio a principio de mes, todo eso en lo que es el otro componente del índice, que se llama los regulados, que pesa casi un 20%, ahí ya vas a tener, digamos, aparte del índice corriendo al 3%. O sea que por ese lado no vas a tener, digamos, contribución positiva. En estacionales,
probablemente, digamos, este efecto tan extraordinario que vimos se revierta, porque, digamos, hay justamente, por ejemplo, en indumentaria, en otros rubros, hay factores estacionales que empiezan a jugar. El turismo arranca la Ujú. temporada, digamos, de verano, con lo cual ahí también vas a tener cambios de precios. Y yo te diría que en el mejor escenario lo que puede esperar, digamos, el gobierno es un índice que esté entre un 2,7, un 2,8%. No altera, si querés, la tendencia de fondo, pero claramente el índice va a estar por ahí, y eso le permitiría al gobierno cerrar, Santi, el 2024 con una inflación acumulada de casi el 115%, ¿no? Cuando Claro. en el 2023 cerramos con un 211%, o sea que el principal activo, ¿no?, electoral del gobierno de cara al 2025 ya está, digamos, bien consolidado. O sea que la inflación la vamos a explicar en estos dos rubros, una deflación de algo que pondera el 10% y un bebidas y alimentos, producto del poder adquisitivo de la gente, de la recesión, de no poder comprar, que solamente se eleva 0,9 y que para los que quieran mirar los momentos de mucha inflación, ese índice estuvo siempre por encima del índice general, nunca por debajo. Rami, te toqué dos temas que son Banco Central y Tesoro, algo que en algún momento eran pareja, después se separaron. ¿Cómo está esa separación? Porque siempre se hablaba de que lo que estaba en el Central ahora pasa al Tesoro. ¿Cómo es la realidad hoy de estas dos entidades? Bueno, ahí, Santi, si querés, el Banco Central está teniendo un fin de trimestre y un fin de año muy bueno, tanto por que todavía, digamos, el sector agroexportador sigue liquidando muy buen ritmo. Estamos ya casi mediados de mes y todavía tenemos un promedio que anda por los 115 millones de dólares. Si vos lo mirás en perspectiva histórica, eso está muy por arriba del promedio de los últimos 10 años. Y al mismo tiempo tuviste, y eso nos toca un poco más a nosotros también, unas colocaciones de deuda, tanto en el mercado internacional, ejemplo, vistas, digamos, en el mes de diciembre con 600 millones en la plaza de Nueva York, como en el mercado local. Esos son dólares, digamos, que se te sumaron a las liquidaciones, tanto, digamos, de los agroexportadores como de las empresas que colocaron deuda, y le están permitiendo al central acumular compras en el mercado único de libre de cambios por casi 1.000 millones de dólares. O sea que diría, del lado de las reservas, el Banco Central, digamos, termina fortalecido. Eso obviamente contribuye a bajar las brechas cambiarias y darle estabilidad al tipo de Ujú. cambio. Y del otro lado, el Tesoro, que es lo que vos preguntabas, bueno, ahí el Tesoro, digamos, acumula un excedente fiscal bastante significativo. Vamos a terminar cerrando el año casi con un superávit primario del 1,7%. Esta semana ya el Tesoro hizo su última colocación de deuda, donde ya cubrió casi todos los vencimientos del mes de diciembre, que eran casi 6 billones de pesos. Bueno, ahí el Tesoro, si querés, lo que va a tener quizás el próximo desafío para el Tesoro en términos financieros es el mes de enero, donde en el mes de enero se van a afrontar los mayores vencimientos de deuda que hasta la fecha tiene programado el Tesoro para 2025, que son casi 14 billones de pesos, ¿no? Por eso, cuando se hablaba tanto de la apertura del cepo tan inminente o no, muchos decíamos, ojo, ¿te acordás que lo hablamos antes? Que acá el problema no es el Claro. flujo, sino los stocks. O sea, todavía hay stock de pesos que en algún momento se liberan, y si esos se liberan, bueno, puede tener consecuencias inmediatas en la evolución del tipo de cambio. Rami, actuando de memoria de nuestros televidentes, siempre se habló de los famosos puts y pases. ¿Eso está totalmente terminado? Lo que son los puts, Santi, sí, porque esos se fueron, digamos, removiendo. Esa era una característica que durante la gestión pasada del gobierno, digamos, de Alberto Fernández, con la conducción de Sergio Massa como ministro, una suerte de seguro que se le dio a los bancos para que participen en las colocaciones de deuda al Tesoro, sabiendo que si había algún problema o tensión financiera le iban a poder vender automáticamente esos títulos al Banco Central a un precio predeterminado y no tener que ir al mercado secundario, donde seguramente la volatilidad de precios Claro. los exponía a pérdidas importantes. Del lado de los pases, que era el típico mecanismo, digamos, de absorción de dinero que es el Banco Central, bueno, eso se reemplazó por las denominadas LEFI, letras fiscales de liquidez, que es una manera que tienen las entidades de colocar
fondos en el Banco Central, pero con la particularidad de que funcionan al final del día, y conecto con tu pregunta, con una suerte de put. ¿Por qué? Porque si bien es un instrumento que se emitió a julio del 2025, todos los días los bancos tienen el derecho a venderle esa letra a valor técnico, o sea, a lo que tienen que, digamos, devolverle capital más el interés capitalizado, durante una rueda que es de 11:30 a 1:30 del mediodía para, digamos, manejar la liquidez intradiaria, o a la noche entre las 6:30 y las 8:30 para recomponer su liquidez e integrar los encajes. O sea que al final del día, esa, si querés, es una ventanilla potencial de emisión, ¿no? Porque si algún banco necesita liquidez, bueno, va, le vende esos títulos al Banco Central y automáticamente obtiene los pesos. Pero respecto a ese stock famoso de pases y LELIX, bueno, eso obviamente quedó todo en cabeza, digamos, en manos del Tesoro, y lo que hace el Banco Central es una suerte de regulador de la liquidez, donde si a los bancos le faltan pesos, bueno, pueden desprenderse de ese título, el título se lo queda en cartera del Banco Central y los bancos obtienen los pesos. Vamos a la parte bancos, porque claro, en algún momento en otras gestiones se decía que los bancos tomaban depósitos a la vista y los colocaban al gobierno, al Estado, digamos, al gobierno nacional. ¿Qué pasa hoy? Porque hoy se dice los bancos trabajan de banco y solamente dan préstamos y nada más. ¿Es una verdad a medias o eso es así y no se financia más ni al Tesoro ni al Banco Central? Bueno, ahí tenés dos partes, Santi. Justamente en el modelo anterior, de alguna manera los bancos eran, si querés, clientes cautivos del propio Banco Central, con este fenómeno de las famosas LELIX, ¿no? Donde básicamente, como se les regulaba la tasa que le tenían que pagar a los depositantes, lo que hacían los bancos es colocar su liquidez en LELIX, se daban vuelta y, digamos, y a esa tasa, digamos, pagaban los depósitos a los depositantes. Eso obviamente se terminó, y se terminó la regulación de tasas, con lo cual hoy los bancos, fíjate que por ejemplo, hoy los bancos, como decíamos, colocan su excedente de liquidez en LEFI al 32%, pero si mirás las tasas 25, de los plazos 28. fijos, claro, 25-28, salvo los depósitos institucionales. Ahí apareció en escena este mes una nueva tasa que se va a ir haciendo cada vez más conocida, que se llama TAMAR, que es una tasa que los bancos pagan por depósitos mayores a 1.000 millones de pesos, ¿no? Es una suerte de nuevo hablar. Si mirás eso, que es básicamente lo que le pagan a los fondos comunes o grandes empresas, bueno, esa tasa está en el 32, 33, ahí sí un poco más línea. Entonces ahora los bancos, si querés, pueden trabajar de bancos en el sentido que pueden tener disponibilidad de liquidez de distintas maneras y que pueden arbitrar las diferencias de tasas. De hecho, si vos mirás la oferta, si bien los créditos en pesos están subiendo, si vos mirás la diferencia de tasa en lo que se ofrece a un inversor, digamos, normal, un préstamo personal respecto a lo que a ese 26, 27, Claro. bueno, hay diferencia de tasa de casi el 100%, porque digamos, nadie te presta menos del 50 o 60 hoy. Es una premisa errónea decir que ahora el costo lo paga el cliente, el que deposita antes tenía a una tasa de política monetaria del 32, un plazo fijo al 32. Hoy tiene el plazo fijo que le quiere dar cada entidad bancaria, por supuesto con la competencia lógica entre cada una de las entidades, pero entendiendo que a 28 hay 4 puntos, pero a 25 hay 7 puntos de diferencia. En cualquier colocación sin hacer nada es dinero que deja de recibir el ahorrista. Exacto, Santi, y no te olvides que ahí estamos mirando solamente la parte de plazo fijo, que es una parte del fondeo con el cual los bancos salen a prestar. Pero después tenés otro tramo bastante importante, que son los depósitos en caja de ahorro, ¿no? Que a diferencia por ahí de estas nuevas fintech digitales que te remuneran algo de esa liquidez, los bancos en caja de ahorro te damos prácticamente la tasa que te financian es cero. Entonces se hace una fuente de financiación barata que también tienen los bancos para prestar, sobre todo a corto plazo. Eso es lo que te explica por qué muchos bancos, desde públicos hasta privados, te están ofreciendo préstamos de 6 meses o un año de capital de trabajo al 32%. Bueno, porque justamente tienen esta tasa de fondeo muy barato en la parte de depósitos a la vista, y entonces pueden arbitrar esas tasas de interés. Como vos decías, digamos, ese es el spread que gana el banco por su actividad de intermediación. Antes no lo pagaba el depositante, sino que lo pagaba, digamos, el propio gobierno a través de lo que se llama emisión endógena, o sea, estar emitiendo dinero para pagar cada vez un monto mayor de
intereses. Ahora, digamos, se supone que hay competencia entre los bancos para ver la tasa de plazo fijo y competencia con estas nuevas plataformas digitales, ¿no? Las billeteras virtuales que Ujú. tratan de meterse en ese negocio de administrar la liquidez de los depósitos a la vista ofreciendo una remuneración positiva. Cuando hablamos de dólar tarjeta, el 50% de los usuarios de tarjeta, por supuesto, que consumen una cantidad de dólares significativa, lo hacen a través de un stop debit y cancelación con dólares que adquieren en el MULC, en el MEP. Ahora, quien los quiere adquirir, el precio que pasa el banco es el precio vendedor, no es Banco Nación más impuestos. Este es otro negocio que se le dio a los bancos, Rami. Es mucha plata eso. Bueno, ahí, Santi, justamente ahí hay, si querés, un poco más de competencia, porque acordate que ya los ALIC venían ofreciendo el negocio de hacer dólar MEP, ya te diría a partir del 2021, fueron como más pioneros en términos tecnológicos para ajustarse a esa realidad. Los bancos empezaron a entrar un poco más lento, digamos, en ese negocio. Hoy por hoy, en general, los bancos son un poquito más caros, digamos, a la hora, por más que no te lo muestran, ¿no? Porque cuando Claro. vos entras en el home banking te dice el precio de compra y venta, que ya tiene implícita la comisión del banco, pero en general, digamos, está bastante arbitrado respecto a la cotización de dólar MEP que vos tenés. Ahora, obviamente, como decís vos, y eso lo mostraron las estadísticas del Banco Central, en el balance cambiario de octubre tuviste gastos de tarjeta y de viajes y turismo por Ujú. casi 600, casi 700 millones de dólares, que es un montón de plata en el mes, pero lo que dijo el Banco Central es que eso no impactó en las reservas porque justamente la gente no utilizó pesos para, digamos, que el banco le venda vía dólar tarjeta esos dólares, sino que usó dólares de sus cuentas bancarias que previamente o los tenía disponibles o los compró en el mercado de capitales a través del dólar MEP. Ahí para cerrar, Rami, y entendiendo tu posición de economista, pero además tu gran analista, siendo un gran analista de mercado, los bancos subieron por 3 en la Argentina. ¿Cuál es la realidad? ¿Es parte de un balance que tenía deuda soberana, valuado en $30 cada bono? ¿Es parte de este negocio tan ampliado que tienen? ¿Es parte de la expectativa o es la suma de los tres? Esa es muy bien la pregunta, Santi, y te diría en esa secuencia, vos cuando viene el nuevo gobierno tenías unos precios de títulos públicos muy bajos y una incertidumbre sobre qué manejo iba a hacer el gobierno de las famosas LELIC y también de la deuda en pesos. Bueno, ahí empezó un proceso de revalorización de los bonos, que eso obviamente impacta positivamente en el balance, y al aumentar la inflación, ¿no? por la salida, digamos, Ujú. por el ajuste cambiario inicial, también los bancos tuvieron una ganancia, si querés, por la revalorización, donde estaban invertidos muy fuerte en los famosos bonos ajustables por cero o bonos duales. O sea que por ese lado, digamos, ganaron bastante plata. Lo que no ganaron mucha plata, sobre todo en el primer semestre, fue por la propia actividad bancaria, por esta intermediación que estábamos diciendo. Entonces, en el segundo semestre, ese efecto de revalorización de cartera fue menos intenso y ahora los bancos sí empiezan a generar, digamos, ganancias, si querés, más genuinas, propias de la actividad de intermediación, a partir de, si vos lo mirás en términos de lo que llaman los fundamentos del precio de la acción, a partir de evaluaciones que habían quedado muy bajas, justamente porque el tamaño de intermediación del sistema financiero, Santi, había retrocedido a niveles de 2007-2008, o sea, Sí. era muy poco lo que los bancos intermediaban y eso justamente había comprimido su hoja de balance y permitido generar, digamos, muy poca rentabilidad a través de su propia actividad. Rami, como siempre es un placer porque nos sacás las dudas que tenemos la mayoría de los argentinos para poder entender no solamente la economía, sino también el mercado de capitales. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Santi, buen fin de semana.